Estás viendo en pantalla una ecuación exponencial realmente monstruosa, dado que la base de todos los términos son diferentes. Entonces eso la hace demasiado interesante y hoy vamos a detonarla. Primero vamos a reescribir la ecuación exponencial para luego detonarla. Tenemos 9 elevado a la x más 15 elevado a la x igual a 25 elevado a la x. Aquí sí o sí el principal objetivo es hallar el valor de la letra x. Y además, condición inicial que voy a dar, y es que nuestra solución, o sea, x, debe pertenecer a los números reales. Ese va a ser el conjunto solución. Entonces, ya partiendo de eso, primero vamos a analizar esta ecuación, pero gráficamente, como para tener cierto panorama de qué es lo que ocurre ahí en esas ecuaciones. Tenemos una igualdad de dos ecuaciones exponenciales. Llamemos esta función f de x y llamemos esta otra función g de x. Sabiendo eso, tenemos igualdad de dos funciones. Si analizamos esto gráficamente, va a ayudar a ver el panorama de las ecuaciones de una manera muy distinta y muy bonita. Hagamos el plano cartesiano. Esta va a ser la coordenada x, esta van a ser las coordenadas y. Vamos a graficar primero que nada f de x. Entonces, f de x es una función exponencial, entonces hagamos un breve bosquejo. Cuando x vale 0, nuestra función, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 2. Entonces, esa función va a pasar acá por este punto. Como es una función exponencial, tiene esta forma. Listo. Es un bosquejo. Ahora grafiquemos g de x. Cuando x vale 0, la función g de x va a valer ¿cuánto? Va a valer 1. Entonces va a pasar también es otra función exponencial y va a pasar acá por este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una igualdad de dos funciones? Es mirar en qué punto se van a cortar esas dos funciones. Se van a cortar dado en una coordenada x, y, claramente. Y nuestro principal trabajo es hallar el valor de la coordenada x. Esto tendría que corresponder a esta coordenada de acá, nuestro valor x, que es lo que vamos a hallar. Entonces, ya viendo ese panorama gráficamente, ahora sí tenemos que comenzar a reventar esa ecuación exponencial. Vamos a borrar por acá. Mucha atención cómo vamos a reventar esta ecuación exponencial. Primero que nada, como es una ecuación exponencial, la idea es buscar que las bases nos queden iguales, pero como podemos ver, el 9, el 15 y el 25 no es posible dejarlos con igual base. Entonces, esa opción no la podemos tomar. La otra opción sería aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad, pero no lo podemos hacer dado que acá tenemos un más. Entonces, esa opción o ese camino no lo podemos tomar. El otro camino más conveniente es aplicar un cambio de variable, pero eso tenemos que hacerlo inteligentemente. La idea es convertir alguno de estos tres términos en uno, el que sea más conveniente. ¿Y cómo vamos a hacer ese análisis? Podemos ver que el 9 con el 15 tiene factores comunes, que es el 3, y entre el 15 y el 25 tiene factor común el 5. En teoría, pues este 15 tiene factor común con el 9 y con el 25. Dado eso, la opción más conveniente para convertir en 1 es el 9 a la x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que dividir todo en 9 elevado a la x. Entonces, esto nos va a quedar, nos queda 1 más 15 a la x sobre 9 a la x igual a 25 a la x sobre 9 a la x. Ahora bien, ya después de haber convertido este término en 1, ya se nos facilitan las cosas. Ya ahora sí podemos comenzar a descomponer los números. Entonces nos va a quedar de esta forma, pillen. 1 más el 15 se puede ver como 3 por 5 y todo esto está elevado a la x. Sobre el 9 se puede ver como 3 por 3, ¿verdad? Y todo esto está elevado a la x. Y esto va a ser igual. El 25 voy a verlo de forma muy inteligente, como 5 elevado a la 2. Y esto está elevado a la x. Sobre el 9 a la x lo voy a ver también de forma inteligente, como 3 elevado a la 2 y eso está elevado a la x. Ahora bien, voy a aplicar acá una propiedad que me dice lo siguiente.
si yo tengo en el numerador igual exponente, ¿cierto? Digamos a la n, y en el denominador también tengo igual exponente, digamos b a la n, esto va a ser lo mismo que tener a sobre b y todo esto elevado a la n. Es decir, le puedo dejar el mismo exponente para los dos términos. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahí. Me va a quedar 1 más 3 por 5 sobre 3 por 3 y todo esto está elevado a la x. Y eso va a ser igual. Acá voy a aplicar una propiedad de potenciación que me dice que si yo tengo la base positiva, yo puedo coger y multiplicar estos exponentes. Entonces voy a hacerlo de una vez. Me va a quedar 5 elevado a la 2x sobre 3 elevado a la 2x, ¿verdad? Tomamos un poquito de aire, despejamos un poco el panorama para que nos entren mucho más ideas y aprovechando esto, aquí o aquí arribita, les voy a dejar un video que hice en vivo en donde explicaba álgebra desde cero. ¿Listo? Es muy importante. Bueno, sigamos reventando esto. Nos va a quedar, vean, este 2 a la x y este 2 a la x de acá, estos dos exponentes, yo los puedo conmutar. Yo los puedo conmutar y ya les voy a decir por qué voy a hacer eso. 2 por x se puede ver como x por 2 y acá también x por 2. Ahora en este término vamos a hacer lo siguiente. Me va a quedar 1 más. Ahora, como estos dos factores se están multiplicando, ¿verdad? Entonces yo los puedo simplificar. Este 3 que está aquí arriba en el numerador lo simplifico con este 3 en el denominador. Entonces me va a quedar 5 tercios elevado a la x. Y esto va a ser igual. Aquí yo puedo aplicar una propiedad que es la siguiente. Si yo tengo a elevado a la n por m, esto es lo mismo que tener a elevado a la n y todo esto elevado a la m. Dado que la base es positiva, entonces lo puedo hacer. No hay ningún problema. Entonces me va a quedar 5 elevado a la x y todo esto elevado a la 2 sobre 3 elevado a la x y todo esto elevado a la 2. Y yo ahorita mencioné una propiedad que si yo tengo el mismo exponente en el numerador y el mismo exponente en el denominador, pues le puedo dejar el mismo exponente para los dos. Entonces me va a quedar 1 más 5 tercios elevado a la x igual 5 a la x sobre 3 a la x y todo esto elevado a la 2. Pero ahora, puedo aplicarle lo mismo al término que está adentro de ese paréntesis. Es decir, eso lo puedo ver como, bueno, esto lo dejo igual, 1 más 5 tercios elevado a la x igual a 5 tercios elevado a la x y todo esto está elevado a la 2. Llegamos a un paso importantísimo del video que fue dejar términos comunes y además ahí es donde procedemos a hacer el paso mejor dicho, que nos abre las puertas de todo, el cambio de variable, que va a ser 5 tercios elevado a la x va a ser igual a u. Ese va a ser mi cambio de variable. Ahora apliquemos nuestro cambio de variable. Entonces me va a quedar 1 más 5 tercios elevado a la x es u. Entonces colocamos acá u igual 5 tercios elevado a la x es u. Y esa u está elevada al cuadrado. Aquí podemos notar que tenemos una ecuación de grado 2 y la idea para que nos queden soluciones por ahí volando es coger la ecuación e igualarla a 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues si yo la igualo a 0, toda esta ecuación, pues me va a quedar que u al cuadrado menos u menos 1 va a ser igual a 0. Aquí ya tenemos una ecuación de grado 2 y podemos usar fácilmente la fórmula cuadrática. Voy a colocar acá por este lado la fórmula cuadrática. Dice que u, la primera y segunda solución, ¿sí? Es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Entonces, para comenzar a detonar el ejercicio, coloquemos primero, identifiquemos los coeficientes. Entonces, voy a identificar mi coeficiente a, que es 1, ¿cierto? Mi coeficiente b, aquí es como si tuviera un menos 1, ¿cierto? Y mi coeficiente c, que también es menos 1. Aquí dejé los espacios de la fórmula cuadrática
para que se vea de una forma más ordenada. Entonces simplemente voy a reemplazar los coeficientes. Entonces va a ser menos b, pero b vale menos 1, entonces colocamos menos 1, b al cuadrado menos 1 al cuadrado, a por c 1 por menos 1 sobre 2 por a, 2 por 1. Entonces me van a quedar esas dos soluciones así, esto va a ser igual. Menos por menos da más, entonces va a dar 1 más o menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, pues da 1. Menos por menos da más y 4 por 1 da 4 sobre 2 por 1 es 2. Entonces saquemos acá las dos soluciones. Bueno, acá claramente 1 más 4, ¿cuánto da? Podemos ver que da 5. Entonces esto va a ser igual. La primera solución, vamos a colocarlas por acá. 1 va a ser igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Y nuestra segunda solución va a ser, ya no va a ser con más, sino que va a ser con menos. Entonces colocamos acá 1 menos raíz de 5 sobre 2. Mucha atención porque acá vamos a hacer un paso, el paso para rematar el ejercicio. Tenemos que coger el cambio de variable que tenemos ahí en esa cajita y desvanecerlo. Vamos a comenzar primero aplicando o desvaneciendo el cambio de variable acá en este lado. Pues nos va a quedar 5 tercios elevado a la x va a ser igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Esto ya es una ecuación exponencial mucho más sencilla que se puede resolver con logaritmos. Apliquemos el logaritmo. Aplicamos el logaritmo a ambos lados de la igualdad. Aquí podemos aplicar una propiedad que me dice, si yo tengo el logaritmo en base a de b elevado a la c, esto es igual a c por el logaritmo en base a de b. En pocas palabras es como si el exponente bajara a multiplicar el logaritmo. ¿Perfecto? Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces va a quedar x por el logaritmo de 5 tercios debe ser igual al logaritmo de 1 más raíz de 5 sobre 2. Ahora, vamos a despejar la letra x. Dividimos a ambos lados logaritmo de 5 tercios, a ambos lados de la igualdad. Recordemos que cuando el logaritmo no tiene acá base, ¿sí? No tiene acá base, se trabaja en base 10. ¿Perfecto? Entonces, siendo así, nos queda que x, o sea, esto chao, y me queda que x va a ser igual a esto, ¿cierto? Aproximadamente 0,942. Ese va a ser nuestro valor de x aproximado. Desvanecimos el cambio de variable acá y ahora tenemos que hacerla con esta. Entonces vamos a desvanecer el cambio de variable aquí en esta otra solución. Entonces va a ser 5 tercios elevado a la x va a ser igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Ahora bien, aquí hay algo muy pero muy interesante. ¿Por qué? Esto nos va a quedar 5 tercios elevado a la x igual. Vamos a resolver esto a ver cuánto nos da. Si nosotros resolvemos 1 menos raíz de 5, todo esto dividido en 2, ¿cuánto nos da? Eso nos da menos 0,61. Bueno, aquí hay una contradicción, dado que tenemos una base positiva. Y una base positiva elevada a cualquier exponente nos tiene que dar un número positivo. Y acá, a nosotros resolver esto, podemos ver que esto es negativo. Entonces, por ese hecho, esta solución no la podemos tomar. ¿Correcto? Entonces, la única solución real sería esta. Esta pertenece a los números reales. Bueno, ya con este ejercicio me despido. Espero que hayan 10.000 comentarios, 20.000 me gusta, 40.000 compartidas, o sea, todo en grande. Bueno, chao, chao, Dios los bendiga y muchas gracias por tanto apoyo.